Yo he crecido y he nacido con miedo al rechazo, miedo al fracaso, porque todo fenomenal, todo maravilloso y cada vez que te sientas fatal, rápidamente tápalo, ¿no? Yo seguía haciendo mi vida, ¿vale? Pero con una máscara. Tenía que estar con la máscara puesta todo el rato. Por eso yo también descubrí que estamos con máscaras continuamente, ¿no? Mi universo es un Ikigai de transformación concretamente de las personas. El Ikigai es lo que haces desde que te levantas por la mañana y le das un beso a tu pareja. Es lo que pasa dentro, lo que pasa afuera. Nuestro Ikigai interno, nuestro Ikigai externo. Cuando pierdes el miedo y tienes seguridad, es imposible que el miedo exista. No eres el más débil. Eres el más fuerte. Eres un guerrero, tío, ¿te das cuenta? Muy bien, amigos, bienvenidos a un podcast más de Universo D. Hoy con un invitado especial. Este capítulo es especial porque este Universo D nace junto a él. Así que hoy tengo el honor de tener aquí en el podcast a mi buen amigo Enrique Jurado. Y amigo, la primera pregunta, la obligatoria, la insaltable, ¿de qué es tu universo? ¿De qué es mi universo? Mi universo es de todo y de nada. Es absolutamente amplio, complejo y multiconceptual. Es decir, mi universo es música, es deporte, es fútbol, es amigos, es la vida al fin y al cabo, ¿no? Y entonces cuando vamos un poquito más al detalle y cogemos el microscopio y vemos ya estos detalles, pues tengo muchos universos. En este caso ya sería el universo personal, el universo laboral y el universo de mi interior. O sea, son múltiples universos, ¿no? Es el multiverso, podríamos decirlo así. Entonces, bueno, podríamos, si quieres, investigar en cada uno de ellos y todos ellos pues conforman el mundo de, en este caso, este avatar que me ha tocado vivir en esta vida, que se llama Enrique Jurado. Y que está aquí sobre todo para sacar el máximo partido a esta experiencia. Bien difícil la pregunta cuando te preguntan de qué es tu universo, ¿no? Es que tiene muchas respuestas. En el área de tu profesión o de tu Ikigai, que es uno de los temas que tú trabajas y ayudas a las personas, ¿en qué está enfocado ese universo en tu Ikigai? Mi Ikigai se llama transformación, básicamente, y está centrada en todas esas áreas, ¿no? Normalmente el Ikigai se centra, o de manera popular lo solemos centrar en la parte laboral, pero en realidad el Ikigai es lo que haces desde que te levantas por la mañana y le das un beso a tu pareja, o recoges las caquitas del perro, o te pones en marcha y empiezas a interactuar con el mundo, ¿no? Es lo que pasa dentro, lo que pasa afuera, nuestro Ikigai interno, nuestro Ikigai externo. Entonces, si nos centramos en lo que es la parte más popular de Ikigai, que es la parte laboral, pues mi universo es un Ikigai de transformación concretamente de las personas, de su comportamiento, de entender por qué nos comportamos de la manera en la que nos comportamos, qué pasa dentro de las personas, qué pasa afuera, y todo lo que tenga que ver con ese mundo me apasiona, me parece una chulada, y todo aquello viene precisamente para intentar entenderme a mí, que estuve durante varios años en una crisis importante, mi primera crisis de vida, que fue desde los 27 hasta los 33 años, y que bueno, me tuvo muy preocupado, claro. Entonces, desde ahí nace esa curiosidad y esas ganas de aprender. Muy bien, me causa curiosidad que dices mi primera crisis, ¿no? Como colecciono crisis, que es algo curioso que lo digas porque el ser humano a veces piensa pues que la vida es lineal y aspiramos, o sea, es como un sueño que nos vendieron de que en la vida no van a haber crisis. Entonces, creo que a partir de las crisis se aprende. Pero entendiendo esto me causó también curiosidad una cosa que dices que tu Ikigai es incluso cuando recoges la caquita de tu perro. ¿Por qué eso? Explícanos un poquito más eso. Pues porque es que es eso, nuestro sentido del Ikigai, como los momentos más divertidos, álgidos y de bienestar de la vida, ¿no? Pero es que los momentos difíciles, duros o incluso rutinarios o aburridos, que parece que no te aportan, también son fundamentales para entender precisamente si no hay luz, si no hay oscuridad, no hay luz. Si no hay momentos aburridos, no hay momentos divertidos. Es decir, con lo cual hay que entender esas dos caras de una misma moneda. Si no hay tristeza y abatimiento y crisis, no hay momentos de plenitud, ¿no? Entonces necesitamos entender que la vida son las dos cosas y van a venir indefectiblemente. Entonces, ¿cómo puedo hacer para disfrutar y celebrar los momentos bonitos, chulos o popularmente
amables, ¿no?, de la vida, pero también cómo sostener y cómo entender, porque dentro de esos momentos oscuros está la semilla, si es que la queremos ver, porque la gran mayoría de la gente lo que hace es intentar taparlos, ¿no?, y evitarlos. Y cuando realmente, oye, en esos momentos es cuando más creces, ¿no? Cuando las personas pasan por crisis, cuando las personas pasan, un jugador de fútbol se lesiona y luego sale más reforzado, en esos momentos donde le han criticado y se hunde un poquito y luego de todo eso estamos aprendiendo continuamente. Pero estamos en una sociedad también que hemos penalizado tanto el sufrimiento, el malestar o esos momentos, que en lugar de verlos como algo positivo, lo vemos como algo tan, tan, tan negativo que ni siquiera somos capaces de entrar un poquito. Entonces hemos creado una sociedad de consumo que lo que hace es, si te encuentras mal, tómate esta pastilla o tómate esta bebida que te va a quitar. Estamos evitando hacer el proceso de lo que sería una oruga pasar a la mariposa, ¿no? Para pasar a mariposa necesita pasar por ese proceso de transformación que parece que muere para luego vivir. Si le quito ese proceso a la oruga, nunca se va a convertir en mariposas. Pues mira, eso es lo que está pasando muchas veces en esta sociedad, ¿no? Muy bien, tío. Em, una pregunta, yo le digo tío, amigo y todo porque yo lo considero tío, amigo, familia, Somos ya familia, eso es como tu padre. que ya tengo ahí el hábito de decirle tío, pero Claro. antes de llegar a ese punto de inflexión de tu primera crisis, que es, por conocimiento, sé que es como la que parte tu vida en realidad, y ha sido un antes y un después, sin decir que después no tienes otro tipo de crisis, quiero irme un poquito más para atrás. ¿De a dónde vienes? ¿Cómo, de qué familia? ¿A la Madrid? ¿Cómo es toda esta cuestión? Bueno, pues yo soy el pequeño de 4 hermanos en una familia de clase media, sí, media alta, por decir, no, nunca nos ha faltado de nada, es decir, no hemos tenido ninguna dificultad, incluso mi padre tenía la posibilidad a mí concretamente, pero a mis hermanos también se los ofreció, pero fui yo el que dije, yo quiero eso, ¿no? Que era llevarnos a Inglaterra o a Francia para aprender otros idiomas. Yo estuve durante un año en Estados Unidos haciendo el high school allí para aprender inglés Entonces, desde ese punto de vista hemos sido muy afortunados, ¿no? Repito, sin tirar cohetes, sin tener la última gama de reloj y de marcas y tal. Además, mi padre era muy anti-marcas, muy anti-marketing, curiosamente. Y, y bueno, pues en ese proceso de una familia muy, muy cariñosa, pues en principio he nacido y he crecido de una manera muy amable. Es verdad que en ese proceso también éramos muy expertos en evitar el conflicto. Es decir, porque conflictos había, igual que en todos los sitios, pero en mi familia no molaba el conflicto, con lo cual yo he nacido observando que cuando hay un conflicto, huye de él. Y eso me pasó factura luego, ¿vale? Pero claro, yo pensaba que eso era lo normal. Cada uno entendemos lo normal, lo que hemos vivido, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en ese proceso donde yo he vivido, repito, o sea, muy bien, muy risueño, muy simpático, muy agradable, eso ha conformado mucho mi identidad y mi personalidad. Y repito, eso ha traído cosas maravillosas a mi vida, pero también me trajo, en este caso, tener una personalidad insegura, que buscaba siempre el cariño de los demás, y entonces yo intentaba hacer lo posible para que todo el mundo estuviese bien a mi lado. Y repito, eso al final conllevó directamente el eliminar mis necesidades en aras de que otros la tuviesen, y al final mi propio cuerpo se revolvió y me trajo un proceso de ansiedad brutal para decir, o espabilas, tío. En esa infancia eres el menor de los hermanos, entonces pues en Latinoamérica o en Colombia es muy común esto, el menor normalmente es el más, yo creo que en el mundo es el más consentido, toda la familia pues se vuelca al menor. ¿Sentiste eso? ¿Sentiste que eras como el consentido de la familia? Más que consentido, muy protegido, ¿vale? Es decir, mi madre era, cuídate, tal, abrígate, y entonces, claro, sí, me daban un poco de todo, y en esas ganas de protegerte te consienten y evidentemente no permiten que te equivoques, básicamente, ¿no? Con lo cual yo he crecido y he nacido con miedo al rechazo, miedo al fracaso, pues todas estas cosas que ahora yo cuento con respecto al miedo, al síndrome del impostor, a todos estos miedos nucleares que tenemos, y porque yo fui evidentemente víctima de esto, no porque alguien me estuviese señalando, sino por todo lo contrario, porque todo fenomenal, todo maravilloso, y cada vez que te sientas fatal, rápidamente tápalo, ¿no? Y entonces todo aquello evidentemente conllevó a que, pues eso, mi padre, por ejemplo, que era la figura masculina, era una figura que, por un lado, muy bien, yo notaba su cariño y tal, pero yo le veía como alguien alejado y poniendo aquí
las normas y las reglas, caiga quien caiga. Y entonces solamente en un momento dado, solamente tuve un conflicto una vez en mi vida con mi padre, que fue que yo estaba viendo la Pantera Rosa en la televisión, cuando en España solamente había 2 canales, Pantera Rosa, y él quería ver el Real Madrid, el fútbol. Y entonces yo decía, no, Pantera Rosa, y mi padre se levantaba porque no había mando a distancia, ¡pam! Real Madrid. Y yo, Pantera Rosa, ¡pa! Y el Real Madrid. A la tercera vez que yo le di a la Pantera Rosa, salí volando por los cielos. Y en ese momento me hice del Real Madrid. Súper fan, además, o sea que aprendí rápido. Oye, esto es lo que había y ya está. Entonces, nunca más hubo ningún conflicto porque yo tenía muy claro quién mandaba en casa y entonces te tragabas toda tu posible necesidad de rebeldía. Ahí el rebelde fue Carlos. El primero estaba Miguel, el mayor, luego el segundo fue Carlos. Miguel era el que repetía todos los patrones de mi padre. Luego estaba Carlos, el que iba todo en contra de mi padre. Luego estaba la niña, mi hermana, y luego estaba yo. Entonces, ahí intentando buscar mi espacio, buscando el cariño de los demás. Pues eso, tengo una personalidad muy de estar atento a lo que la gente necesita y quiere. Por un lado, para que me den su cariño, y luego poco a poco vas aprendiendo y vas siendo amable por el hecho de que ser amable pues es lo que te nace, ¿no? Pero bueno, que repito, o sea, todo ese proceso es por eso, ¿no? Y luego también pues aprender mucho de mis hermanos, en este caso, gracias a mi hermano Carlos, el rebelde, aprendí mucho la música, todos mis hobbies, ¿no? La música es de Carlos, el fútbol es de mi padre, el cine, pues un poco también de mi padre, porque nos llevaba de pequeños al cine todos los domingos. Pero repito, he tenido una infancia fabulosa, maravillosa. Muy bien. Veo, tío, que, o sea, cuando me cuentas un poco de tu papá y veo tu relación con tu hijo, pues eres muy cercano, muy cariñoso. Y esto es como, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reacciona uno respecto a un ejemplo, una vivencia, ¿no? Puedes o replicarlo como tu hermano que replicaba a tu papá, o puedes irte al otro lado de esto sin decir que la otra persona es mala, porque vale la pena decir esto, tus papás o el entorno que te consentías porque te quieren cuidar, es porque te aman, solo que de su información es la forma de amar. ¿De pequeño sentiste, en algún momento fuiste consciente de esto? O sea, fuiste consciente o pensaste como, no está bien que yo estoy viviendo siempre para complacer o estoy viviendo siempre para buscar esa aprobación, o de pequeño o de joven nunca se te ocurrió, nunca te pasó por la cabeza, sino hasta que se te estalló en la cara? Nunca pasó por mi cabeza. Yo, de hecho, además, estaba tan incorporado esa identidad, esa mentalidad, que yo, claro, yo no me daba cuenta, ¿no? O sea, estaba totalmente, o sea, no había conciencia al respecto. Entonces yo me sentía feliz, digo, yo soy feliz, soy maravilloso, todo es estupendo. La gente, yo les hago felices a los demás y yo soy feliz haciendo felices a los demás. Una mierda, ¿viste? Hacía felices a los demás, pero a veces todas mis necesidades estaban absolutamente sin cubrir. Y eso, claro, al final, pues afortunadamente la vida es muy sabia y te empieza a dar golpes. Lo que pasa es que, bueno, pues para aprender a veces es duro, ¿no? Son duros los cambios. Porque, bueno, eres súper madridista, gracias a tu papá, era como un vínculo que tenías de conexión. Sí, sí. Y en tu juventud, porque haces la música, Ujú, pero terminas estudiando marketing. ujú. ¿Por qué marketing? ¿Por qué no estudiaste fútbol? ¿Por qué no fuiste músico? ¿Qué te llevó a estudiar marketing? Si, o sea, había alguien en tu familia que hiciera marketing, o por qué marketing, y más con la personalidad que tenías, y eres como que no cuadra, no entiendo. Marketing, ¿por qué marketing? Primero porque a mí me gustaba mucho en su día cuando empecé a ir a Inglaterra a los... ¿A qué ibas allá a Inglaterra? ¿Bootcamps, campamentos, algo así? Iba a Inglaterra a partir de los 13 años para aprender inglés, básicamente. O sea, mi padre decía, los idiomas, yo se lo agradezco muchísimo a mi padre, que apostase muy fuerte, porque afortunadamente gracias a aprender inglés me han abierto muchísimas puertas. Así que el inglés y los idiomas son fantásticos. Y a mí también me gustaba, ¿por qué? Porque era en plena adolescencia y yo salía de casa y de repente, no sé, cuando salía de casa, en ese sentido me hacía muchísimo más extrovertido en inglés, ¿vale? Tenía ese punto. Entonces, Por una cosita, en Inglaterra ibas que era como un campamento, un curso de inglés de era un mes. vacaciones, Era un mes a una especie de campamento con otros estudiantes de todos los países, de Francia, de Alemania,
gente también de nuestra edad, imagínate, con las hormonas a flor de piel, y aquello se juntaban las dos cosas junto con la música, Claro. ¿vale? Estamos hablando de los años 80, en plena efervescencia de Depeche Mode, de Cure, todos estos grupos de los 80 que me encantaban, y aquello era mezclar adolescencia, música, diversión, Fuera el inglés fuera de la casa y sexo, ¿no? O sea, y entonces para mí era el paraíso aquello. Mis primeras experiencias con chicas, etcétera, y bueno, pues aquello fue increíble, fue un anclaje maravilloso de estar por ahí. Entonces, claro, desde ahí, en ese proceso, yo quería repetir todos los años, entonces estuve 3 años seguidos yendo a Inglaterra, luego un año yéndome a Francia, a París no, a Niza, perdón, y luego ya me fui a Estados Unidos. Entonces ahí hice toda la carrera en Estados Unidos y luego en París también estuve, ¿no? Entonces, ¿por qué el marketing? Pues porque a mí me gustaba mucho todo lo que, o sea, las letras de estas bandas, de estas canciones, llevaban mucho a la reflexión, llevaban mucho a ese autoconocimiento, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera era investigar el comportamiento humano, las emociones, etcétera, etcétera. Y todo aquello a mí me ayudaba muchísimo a entender quién era, qué eran mis inseguridades, que claro, pues estoy hablando de chicas, algunas decían que sí y otras te rechazaban. Claro. Entonces, claro, eso me venía abajo porque yo era muy así, también muy sentido yo, y en ese proceso de sentirme en el suelo, en el infierno y luego en el cielo y tal igual, pues todo aquello me ayudaba. Entonces la psicología me encantaba. Claro. Pero la psicología en aquel momento, cuando yo, estamos hablando de los años 80, 87, 88, cuando tomé la decisión de qué estudiaba, la psicología era como, bueno, sí, está bien, pero no es una carrera sólida. En aquel momento eso de hablar de las emociones y de esas cosas, como que no. Y entonces, me dijo mi padre, tú empresariales, empresa. Pues tu Digo, papá era empresario, ¿no? no, mi papá era empleado de una gran empresa, pero tenía mucho olfato, ¿vale? Tenía muy buenos O sea, olfatos. todos los negocios tenía. Él nunca fue, bueno, sí que lo fue al final de su carrera profesional, fue emprendedor, pero no le fue bien. Era el olfato como, cuando yo hice olfato es como sabía que podía funcionar para ti o... Eso es, sí. Él se quedaba flipado de que yo, cuando salían los anuncios, él lo primero que hacía era, ¡pam!, cambiar de canal. Y digo, no, deja los anuncios, yo quiero verlos. O sea, Poder de seguir de pequeño. sí, me encantaban, y además es que hacíamos un juego, me lo pido, ¿no? Entonces estábamos como varios niños, Así es. entonces el siguiente anuncio que saliese, y claro, como te saliese un anuncio de seguros de vida, y decía el niño, jolines, yo quiero el coche, o yo quiero otras cosas, ¿no? Entonces jugábamos a eso, y entonces los anuncios a mí me parecían, eran pequeñas historias de 30 segundos, ¿no? Me gustaban, y entonces me dijo un día mi padre, tú vas a ser publicista, ¿vale? Digo, bueno, ahí se quedó la cosa. Entonces, entre la publicidad, la creatividad, que también me gustaba un montón, la música, todo eso mezclado, y además yo quería psicología y mi padre me dijo, no, vale, pues ¿cuál es dentro del mundo de la empresa? ¿Qué es lo que más se acerca a esto? El marketing. El marketing es pura psicología, es puro comportamiento humano, es pura emocionalidad. Música, tal. Sí. Y entonces dije, bueno, pues marketing. Y ahí que me fui y me apasionó. O sea, me pareció una pasada, especialmente haciéndolo en el sistema americano, en el sistema estadounidense, donde es súper práctico, donde te enseñan todas las famosas 4Ps, todo lo que es el proceso. Y ahí estuve, ahí hice la universidad y luego hice el máster. Se lo dije a mi padre, y me encantaría hacer el máster también. Ya. Entonces, decías, bueno, que cuando estabas hablando en inglés te olvidas más extrovertido. Sí. En español eras tímido. Sí. Y en inglés, por alguna manera te salía tu alter ego y eras mucho más extrovertido. Extrovertido, estaba fuera de casa, con lo cual es curioso, los idiomas y el entorno te hacen cambiar, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Cómo funciona el lenguaje, cómo funcionan tus entornos, tal, para tener que comportarte de una manera. Y eso pasa, no sé si te habrá pasado que cuando te juntas con los amigos del colegio, de alguna manera vuelves a sentirte, aunque hayan pasado 40 años o 30 años, vuelves a sentir las mismas sensaciones y sensación de inseguridades que tenías cuando estabas con ese grupo, ¿no? Y luego estás con tus hijos y eres de otra manera. Y luego estás en un entorno de dar clase y eres de otra manera. Es decir, cómo los entornos nos anclan, son anclajes inconscientes, ¿no? Tremendo. Muy curioso. Entonces te vas a estudiar marketing. ¿Tenías idea de qué era el marketing cuando lo empezaste a estudiar? O sea, ¿ya tenías una concepción, algún referente por ahí cerquita, un primo, un tío que supiera qué es marketing? ¿O sencillamente es lo que acabas de decir, esto puede servir para la empresa porque son ventas
esto puede tener algo de música que me gusta y esto puede tener algo de empresa o psicología y ahí tiraste para Yo marketing era por eso, por la parte emocional y la parte de publicitaria. La parte de la publicidad me apasionaba, decía, como el comunicar, porque es que acá lo veo porque cuéntanos un poquito tu faceta como músico. O sea, ah, te gustaba la música, tocar guitarra, sí. de alguna manera te gustaba expresar o despertar emociones, o qué era lo que te gustaba de la música. Pues yo supongo que es como todo esto, que te quieran, ¿vale? ¿De qué manera te pueden querer más, no? Entonces cuando uno es adolescente y tal, ¿a quién le quieren? Al que está en el escenario, ¿no? Y entonces hay una parte de eso seguro, ¿no? O sea, si me preguntas en aquel entonces diría, no, 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 seguro que sí había ese punto, ¿no? Y de alguna manera ahora, fíjate, nosotros nos subimos a escenarios y tal, hay un punto ahí de remanente en ese sentido, ¿no? De, oye, que me quieran, ¿no? Entonces sabes que desde ahí, pues, oye, estás siendo un referente, estás siendo alguien que la gente le Mira, admira, entonces uno quiere ser admirado, quiere ser respetado, quiere ser querido al final, ¿no? Entonces hay un poquito de eso y por otro lado, evidentemente, la música en sí a mí me ha llevado a paisajes, a movimientos, a gestión emocional. Para mí la música es una terapia brutal interna, ¿no? Si no necesitas a nadie para que tú puedas hacer un viaje interno de sanación con la música, con tus grupos favoritos, con los conciertos, con todo esto. Entonces, por eso lo que pasa es que yo empecé tarde a convertirme en músico porque en mi entorno no había nadie que me quisiera acompañar, ¿no? música. No, mis amigos cercanos y tal, como que pues no tenían esas inquietudes. Y entonces empecé a meterme yo en otros círculos, buscando pues primero aprender. Entonces me metí en escuelas de guitarra, pero no había de guitarra moderna, entonces empezabas con guitarra clásica, era un rollo, aprenderte la pentatónica, aprenderte las notas, aprenderte que si la novena, docena, trecena, yo lo que quería era pasármelo bien, disfrutar y tocar un poco distorsionado y parecerme a David Gahan de Depeche Mode o a Kurt Cobain de Nirvana o a gente así, ¿no? Cuando dices que empezaste tarde, ¿a qué años, qué edad? Tenía 22 años cuando empecé. Claro, no, O sea, la gente empieza a los 15, 14 a tocar. sí, 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 Ya. sí. ¿Empezaste la música cuando ya estabas en la universidad entonces? Cuando yo estaba terminando la universidad, de hecho, sí, empezando con el máster. Y sí, pero esa parte de la música, porque yo tengo dos partes musicales. Uno es como consumidor de música, en este caso desde los 13 años, que fue cuando empecé a comprarme discos yo personalmente, antes era lo que escuchaban en casa, ¿no? Mis hermanos mayores. Y a partir de los 13 hasta los 23, esos 10 años es de consumo, de disfrute, de comprender, pero claro, repito, o sea, encontré un grupo de amigos donde estaba lo que fue luego mi mujer, mi esposa, mi primera mujer. ¿Y qué pasaba en ese entorno? Que no había, sí, les gustaba la música para tomarse unas cervezas y emborracharse, básicamente, pero no había ninguna inquietud. De hecho, yo cuando a los 23 empecé a componer y a hacer mis canciones y mis temas, les hacía canciones a ellos, ¿vale? Para que ellos se acercasen a mi mundo. No hubo manera. Pero también, evidentemente, ese miedo al rechazo, ese miedo al fracaso, ese miedo a todo esto, hizo que yo me mantuviese en ese entorno que, hombre, pues fueron amigos, etcétera, pero ahora mismo no tengo nada que ver con ellos, no hay ningún vínculo, ¿no? Y tampoco era un entorno que te impulsara. Tal vez Cero. si hubieras encontrado un entorno que creyera más en ti, donde no hubieras tenido que encajar y de alguna manera reprimiste tu visión de la música por encajar. Si hubieras estado en un entorno donde hubieras salido, pues no sé, de pronto hubieras tenido un poquito más de bagaje en la parte musical. 100%, 100%. Y eso a diferencia, o sea, yo siempre he tenido un anhelo de crear, esa vena creativa fue fundamental y el entender que mis crisis de ansiedad fuerte que vinieron después básicamente eran por la represión que yo había hecho de precisamente todo eso. Cuando yo salgo de todo esto ya empiezo a ser yo y ahora no hay quien me pare, quiero decir, no hay quien me pare. Yo sé que tengo un entorno donde me apoyan, etcétera, pero a veces ese entorno me dice, por aquí no, Enrique, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Lo siento, es lo que me nace, yo sé que estáis todos en contra, voy a ir por aquí. Es decir, ya no vuelvo de nuevo a caer en aquello porque sé cuáles son las consecuencias. Las consecuencias es decirme no a mí, por decirle sí a los demás y tener el cariño de los demás. Pues mira, si no te gusta, lo siento mucho, yo voy por aquí. Si quieres acompañarme, encantado. Si no quieres acompañarme, también está bien. Claro, yo que estaba muy de cerca tratando contigo, claro, es un creador nato, por eso me siento muy identificado, o sea, estás creando, incluso, esto suena raro, pero a veces uno crea cuando no debe crear, es decir,
es tan creativo que hay momentos de dices, no, pero este no es un momento de crear, sino de solidificar lo que ya creaste, pero el impulso es creemos, que no hay que crear, no, creo porque me necesito crear y eso hace parte de tu identidad. Sí. Entonces, ¿sales de la universidad, estudias en España, el grado y el máster en España? ¿O No, estudias? lo estudio en Estados Unidos, una parte. O sea, vamos a ver, esto es una escuela, es la Universidad de San Luis, en Missouri, tiene unas instalaciones en España, y entonces estoy ahí durante 1 año y medio. Luego estoy durante 1 año, 6 meses en París, ¿vale? Ok, También porque tenían otra instalación por allí por París. Aprendiendo francés también, los idiomas me encantaban, y luego estoy 1 año en Estados Unidos. Hice la carrera, el bachelor, que son 4 años, lo hice en 3 años, porque me cogía también los veranos. Es decir, en lugar de ponerme a irme de fiesta y tal, yo nunca he sido especialmente... No es que lo negase, iba, pero no era mi entorno. O sea, claro. además a mí el alcohol nunca me ha sentado bien, y no, o sea, sí, me he cogido un par de borracheras, pero luego he dicho nunca más. Y evidentemente de todas esas también aprendía. Entonces, como el alcohol, la fiesta, el ruido, sin más, nunca me ha atraído, no he ido por ahí. Entonces, he preferido ser más introvertido y buscarme mi espacio y conectar conmigo. Y por supuesto, no, repito, o sea, yo no soy una persona asocial o todo lo contrario, ¿no? Intento integrarme bien, etcétera, pero cuando llega un momento donde no estoy a gusto, me voy y no hay ningún problema. Ya. Entonces estudiaste no sé, el grado en estos 3 años en Eso diferentes es, lugares del eso mundo, es. Y luego el máster. el máster sí en Estados Unidos o el máster acá. Lo mismo, una escuela, en este caso fue el Madrid Business School, que estaba asociada con la Universidad de Houston. Entonces era una parte en Madrid y otra parte en Houston. Qué bueno. Entonces en 5 años hice todo lo que son el grado y el máster, las dos cosas. Con lo cual en ese sentido me ponía en una situación en solo 3 años tener todos esos títulos. Significa que con 22 años era el rey del bambo a nivel curricular. Claro. Entonces eso me abrió todas las puertas del mundo. Y aparte tenías español y hablabas inglés y hablaste y hablabas ¿todavía hablas francés? Oui. Un petit peu, oui, mais j'ai perdu presque toutes les choses. Tío, muy bien. Entonces, tío, haces el máster y cómo comienza tú, porque en ese tiempo entiendo que estarías muy enfocado estudiando, o sea, no había trabajo, no trabajabas, sino enfocado porque lo sacaste un tiempo muy corto. Sí. ¿Cómo empieza tu vida laboral después de haber estudiado? Se empieza justo a los 23 años, después de 18 a 23 estoy haciendo estas dos cosas. Me libro del servicio militar, que en aquel momento era obligatorio, ¿vale? Me libro por una cuestión de alergia. Ya. Tenía alergias y, bueno, lo pasaba un poquito mal, pero tampoco, yo vivía más o menos bien. Y a partir de ahí empiezo en el mundo laboral en marketing, ¿vale? Porque yo había estudiado marketing, entonces he hecho currículums en distintas empresas y al final me cogen en Kraft General Foods en aquel momento, que era una empresa de gran consumo, de grandes marcas, pues marcas como Milka, como Saimaza, Tranchetes de Kraft, El Caserío, un montón de marcas muy conocidas aquí en España, que salían en televisión, que salían en todos los... Era una de las empresas grandes a nivel nacional e internacional. Y ahí estuve durante 5 años y ahí aprendí todo lo que es la base de lo que es. Luego supe de marketing, claro. Ya, es decir, era el marketing aplicado, el marketing de la vida real. Mucha publicidad, muchos productos, todo lo que son las 4 P's del marketing a tope: producto, distribución, precio y publicidad, claro. Publicidad. Muy bien, tío. Después de una pregunta, antes en tu familia alguien era emprendedor, alguien había sido, porque tu papá no era, tenía como les pintan, no estaba el emprendimiento, digamos, dentro del radar, ¿no? Pues no, nadie en la familia, que yo sepa, nadie tenía ese espíritu. De hecho, yo cuando empecé no tenía ni idea tampoco de cómo se hacía nada en una empresa. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los primeros pasos? Ya. Y lo hice, sí. Muy bien. Entonces vas a Kraft, luego pasas a otra empresa, porque ahí ya tenías, pues, acá ya cuadrando época, ¿no? A los 22 estaba graduado, duraste 5 años, o sea, más o menos a los 27, Esa es. y fue la donde dice que empieza tu ansiedad. Esa es, justo. Cuando cambias de empleo. En el último año en Kraft fue cuando empiezo con esa situación de ansiedad generalizada, con esos ataques de pánico, cuando observé a una persona suicidarse. Pues aquello, bueno, justo dio la casualidad que justo el siguiente año me voy de Kraft y empiezo en tabaco. Estoy durante 2 años en una empresa de tabaco, marcas muy conocidas como Camel, Winston
Y ahí estoy durante esos 2 años. Bien, esos 2 años también me permitieron hacer mucha publicidad, porque en tabaco se gasta cantidades ingentes de publicidad. Tiene mucha creatividad mucha porque tienes creatividad. que buscar ángulos diferentes y entonces 100%, porque Bueno, estaba muy limitado, no tanto como ahora está prohibido directamente. O sea, tú ya no ves publicidad de tabaco en ningún sitio. Y claro, eso es lo que me hizo también esos 2 años, pero justo al segundo año empezaron esto fue en el 99, me parece, y entonces busqué otra empresa que me permitiese, porque ya nos iban a echar a todos los de marketing, básicamente. ¿por qué? Porque estaba muy difícil el mercado. No, porque no necesitaban marketing, básicamente. Con una persona lo podría llevar todo el presupuesto, porque no se podía hacer nada, básicamente. Con lo cual me busqué otro trabajo, en este caso fue en Ono, que Ono es una telecomunicaciones, todo lo que es teléfono, internet y televisión. Entonces la propuesta me encantó. Todo esto lo hacía mientras yo estaba con ansiedad generalizada. Claro, es que ya O sea, quiero que volvamos allá. Y después de uno te fuiste a bueno, en este caso sí, allá.com. allá. Allá.com. Sí, ya.com era Deutsche Telekom. O sea, Ono era Vodafone, ¿vale? Ya. Un poco las empresas que han ido evolucionando, y cambiando y han sido compradas o comprando. Ono Vodafone, luego pasé a ya.com, que era Deutsche Telekom, la alemana de telecomunicaciones. Deutsche Telekom, en este caso ya.com, la vendieron a Orange, France Telecom. Ya. Así que estuve en todas las grandes multinacionales de telecomunicaciones, en las 3. Tremendo, tío. ¿Por qué crees que un evento que no tiene que ver contigo, que no tiene que ver con gente cercana, porque no era un familiar, no sé si era un compañero súper cercano o algo, ¿por qué crees que eso detona una ansiedad en una persona si es un evento que sí es trágico, pues súper aislado? Es como ahora en Latinoamérica uno ve muchas noticias de muerte, de cosas todo el tiempo, al punto que uno se vuelve insensible. ¿Por qué crees que a ti ese evento te detona o es el inicio de esta ansiedad? Pues porque yo creo que podía haber sido esto, podía haber sido cualquier otra cosa. En este caso concretamente, yo ya venía sintiendo el misterio o el peso de lo que significaba la muerte en sí mismo, ¿no? O sea, Ya. O sea, ya venía redondeando tu cabeza. empezaba como a... No quiero pensar en ello, ¿no? Cuando se hablaba de la muerte o se hablaba de que un día vamos a desaparecer. De hecho, yo recuerdo, teniendo 7, 8 años, despertarme con una angustia tremenda, y mi madre, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digo, mamá, que nos vamos a morir, que nos vamos a morir. Claro. Y ella, pues sí, hijo mío, pero no ahora. Y ella como, digo, ya, pero el simple hecho de pensar que ahora existo y voy a dejar de existir, en sí mismo era como angustioso. Yo en aquel momento, yo soy una familia católica, hemos vivido además en un colegio católico donde Jesucristo, la Virgen María, todas estas figuras pues supuestamente dan respuesta a todo esto, pero yo como que no terminaba de creer un poco aquello. Yo le pedía a veces a Cristo y a Jesús y a la Virgen y no me respondían mucho. Digo, aquí hay gato encerrado, aquí hay algo que no funciona bien. Bueno, el caso es que yo siempre tenía ese punto, ¿no? De ese misterio, ¿no? De las cosas misteriosas. Siendo tan creativo, pues también le das vueltas, ¿no? Pero como aquello era tan insondable, imposible darle una respuesta, como que lo aparcaba. Okay. Aquello, en este caso, el ver una persona delante de ti que se muere y tú lo estás viendo como se acaba de dar una hostia al suelo y ya no está, ha desaparecido, y le ves en el suelo y empieza a salir todo el charco de sangre, o sea, es como... Aquella imagen no se me olvidará jamás, o sea, es una imagen traumática. Claro. Y claro, a partir de ese momento, pues surge el ataque de pánico. Es decir, de repente es como si hubiese un trastorno ahí, todos los cables empiezan ahí a... Y entonces de repente el cuerpo dice, no, esto no es posible, no tienes manera de gestionarlo. Entonces hay como una especie de... Todas las alarmas suelen ahí, vamos todos, que se está cayendo esto. Empezaba que no podía respirar, bueno, entonces todavía me asustó muchísimo. Yo pensaba, digo, hostia, se ha muerto este y yo soy el siguiente. Entonces me fui rápidamente al baño a echarme agua, pero aquello me quedó marcadísimo y estuve como de repente como si tienes una grandísima resaca, esa sensación que estás como flotando, pero se me quedó así puesto, esa sensación se quedó. Digo, no, yo quiero volver a mi normalidad, ¿no? A sentirme bien y conectar con mi cuerpo. Era imposible.
y me fui a dormir y al día siguiente igual, y me levantaba ya así, y a partir de ahí nunca se fue. Imagínate estar así durante 6 años enteros. Claro. Es algo, es decir, las personas, esto fue algo que explotó de una emoción o de un pensamiento que estabas como tirando, y este fue como el evento que lo disparó. Es decir, no todas las personas que vean un evento así debería detonarles, sí, y probablemente yo no escuchaba a nadie más que un evento externo, porque al final es un evento externo que sí, estás viviéndolo tú, pero no tendría que ver contigo. En teoría, ¿no? Tampoco sin perder sensibilidad. Entonces, esta parte llega y empieza a detonar la ansiedad. ¿Y en qué momento te das cuenta y en qué momento lo relacionas con lo que nos decías al comienzo? O sea, como que fue una familia que era muy cuidado, que era muy protegido, Claro. que estaba tratando de agradar a los demás, como que a veces apagaba un poquito mi voz por quedar, o sea, ¿me entiendes? Por no disgustar. ¿En qué momento anclas esto del pánico? Porque lo que te dio al comienzo fue un ataque de pánico que luego se convierte en ansiedad, porque la ansiedad es estar pensando en el futuro, ¿no? Entonces tú pensabas, me voy a morir, es la relación, me voy a morir en algún momento. Morir como este, y además lo peor es que qué va a pasar y cuáles van a ser, y si me entra un cáncer, y si estoy durante, o sea, empezaba a poner todas las posibles catástrofes, y si me quedo ciego. Sí, paranoia completa de todo. Claro, esos son pensamientos que te vienen y tú, que no, déjame en paz. Pero claro, eres tú mismo quien... Y entonces como los tienes, dices, será verdad. O sea, empiezas a asustarte de todo esto y al final son los propios síntomas, porque eso es miedo. O sea, la emoción es el miedo. Lo que pasa es que es una emoción de miedo elevada a la enésima potencia. Entonces, en ese miedo que llega a un punto donde hay gente que tiene tanto miedo, se le ha generado o ha tenido un shock tan grande que lo que hacen es clacs, se desmayan directamente y pierden el conocimiento, ¿no? Vale, yo no perdía el conocimiento, pero lo que sí me pasaba era tener una sensación absoluta de perder el control, de perder absolutamente todo, ¿no? Cuando dices perder el control, ¿a qué te refieres? A sentirte que te estás volviendo loco. Ya. Que de repente ya no piensas, ya no sientes y vas a perder todo y no vas a poder manejar tus manos, tus brazos. Es decir, Era la paranoia pura. Paranoia absoluta, la paranoia absoluta, pero claro, eres consciente de que la estás teniendo. Ya, tremendo. Porque eres consciente, pero no lo puedes controlar porque no tienes herramientas. Entonces es una locura. Entonces, claro, en ese momento las situaciones absolutamente de locos, ¿no? Entonces no te queda más que pasar por esa especie de Por ese puerta, lapso, ¿no? por ese viaje ya. Es una puerta donde tú sabes que no lo sabes, porque en ese momento no lo sabes, pero ahora que lo sé, si yo tuviese un ataque, porque me puede pasar, igual que a cualquier persona, es algo muy normal que suele suceder cuando las situaciones son así, y entonces es como un volcán y luego el volcán baja. Pero yo lo que hacía era, vale, sube el volcán y en lugar de permitir que el volcán baje, no, volvía otra vez a detonar el volcán. Vuelves otra vez a detonar el volcán. Vuelves otra vez a detonar el volcán. Entonces me decías, ¿cómo hilamos esto, por ejemplo, cuando eras pequeño? Pues porque yo no tuve la capacidad ni el training, por decirlo así, de gestionar el conflicto. Ya. No tenía recursos. Y en este momento, cuando te pasa esto, tienes un conflicto y un conflicto interior. Ya. Y en lugar de que alguien te diga, tranquilo, es un conflicto porque ha pasado esto, tienes miedo, lógicamente que tengas miedo es normal. Permite que el miedo haga su proceso, pero que sepas que te vas a morir, pero, jolines, en aquel momento yo tenía 27, 28 años. Claro, la esperanza de vida. Hay muy por ahí, no te tienes por qué preocupar ahora, ¿no? Bueno, pues no. Entonces, claro, yo no tenía recursos para poner toda esa racionalidad en mí. Entonces, claro, me asustaba y me asustaba muchísimo. Cuando yo esto se lo contaba a mi madre, ay, hijo mío, vamos al psicólogo porque tal, igual, ay, Dios mío, en lugar de tranquilizarme, Más me tensión. metía más. Mi padre decía, anda, que gilipollez estás diciendo, anda ya, venga, deja de hacer esas tonterías, tal. O sea, no había nadie que me sostenga. Claro, el resto de la familia decía, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Estaban como asustados, tal y cual. Y yo no tenía nadie que me dijese, Enrique, tienes un ataque de pánico, no pasa nada. Eso significa que eres una persona sensible, que eres una persona que tienes emociones y que además tienes un nivel de sensibilidad incluso superior a otras personas. Claro. Y que eso te importa. Es normal que te pase eso. Tranquilo, respira y ahora es como poco... Claro, nunca tuve eso. Nadie a mi alrededor.
Con lo cual, ante eso, sumado a que yo no tenía ningún recurso, seguía echando leña al fuego. Pero yo no sabía que le estaba echando leña al fuego. Yo lo único que quería es parar esto, por Dios. Claro. Y vas al psiquiatra y te dice, toma estas pastillas. Y dices, bueno, pues te toma las pastillas y ves que te sientes un poco como mareado, como que... Claro, te quita ese nivel de tensión, pero te tienes ganas de dormir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el único momento en mi vida durante esos 6 años donde podía descansar? Durmiendo. Con lo cual las pastillas eran maravillosas para dormir, pero no eran para nada maravillosas para que entendiese lo que me estaba pasando. Y si llega a haber un psicólogo, un psiquiatra o alguien que me dijese lo que yo ahora mismo me digo a mí mismo o se lo digo a una persona, o sea, esos 6 años de ansiedad son un máster de ansiedad. Claro. Porque no solamente los vives, sino que a partir de ese momento empecé a cogerme todos los libros de ansiedad, todos los cursos de ansiedad y me los devoré, ¿vale? Y iba practicando, iba desarrollando lo que sí funcionaba, lo que no, etcétera, etcétera. Hay mucha mierda también, hay muchas cosas que esos libros de ansiedad, muchos de ellos los han escrito gente que jamás ha vivido ansiedad, ¿vale? Claro. Pero yo sí que las vivía, entonces de repente sí que encuentras a algunas personas, cuando buscas encuentras, y aquello, estamos hablando de principios del siglo XX, en 2002, 2003, que era cuando empezaba todo lo que es Internet, con el Audio Galaxy, el Napster, todas estas. Entonces me descargaba cosas de Estados Unidos que sí que encajaban con aquello que yo necesitaba en aquel momento. Pero ¿por qué duré tanto con la ansiedad? Primero, porque nadie lo entendía, todos los psicólogos, psiquiatras hacían lo mismo, una terapia con... Relájate. Joder, ¿pero cómo? Me quiero relajar, claro, pero ¿cómo? Claro. No, respira. Que no puedo respirar, que estoy ahí de los nervios, que estoy... Yo me quiero quitar esto. No, relájate. Entonces aquí me ponía más nervioso, ¿no? Entonces no había manera. Entonces, por un lado, todo eso que yo me descargaba de Internet y esas cosas que venían de Estados Unidos, repito, junto con mi propia experiencia y mis propias, al final todo desembocó en la solución. Y la solución fue, tío, lo único que te está pasando es que tienes la autoestima por los suelos. Porque cuando tú tienes ansiedad durante tanto tiempo, la poca autoestima que yo ya tenía en ese momento, porque quería el amor de otros para sentirme importante y sentirme bien, igual que cualquier adolescente, no nos engañemos. Pero en mi caso, además, todo eso venía con la ansiedad. Con lo cual, ¿qué hace la ansiedad? Si tienes poca autoestima, te la quita entera. La quitas. Si vales esto, pues ahora vales esto menos esto. ¿Por qué? Porque no sales por ahí, no te pones, no tienes gente que te admire, no te expones, cada vez te expones menos, con lo cual te quedas en una esquina. Claro. Tienes periodos hasta de depresión, porque pasas de ansiedad, que es activación absoluta, a depresiones. Claro, necesitas deprimirte, porque aquí te mueres, te va a dar un ataque al corazón de estar así con tanto nervio. Necesitas el contrapuesto, con lo cual pasas de aquí a aquí. ¿Cuál es peor? Yo creo que la depresión. La depresión es que ya no, o sea, no te Sí, importa. que no haces nada, ni siquiera vas a estudiar, no hay nada que quieras hacer. Entonces, de verdad, es el puñetero infierno. O sea, 6 años que ahora los estoy reviviendo mientras te voy contando los detalles, porque esto sí que lo cuento por aquí y por allá, pero no me meto, ¿no? Ahora que me meto un poco y dices, hostia, maño, menudos huevos, menudo guerrero que fuiste, tío. 6 puñeteros años, 2140 días y sus respectivas noches, donde te sentías que te querías morir, tío, y seguías con trabajos, cambiabas de trabajos, seguías haciendo tu vida como si nada, ibas haciendo tu vida, pero por dentro, hostia, estabas que te morías, ¿no? Y con tu mujer que no te entendía, tus hijos ahí jugando y tú intentando hacer de tripas corazón, pero no te salía. Y sin embargo no tiré la toalla ni un solo día. Entonces, a ese Enrique Jurado... Hostias, ole, ole y ole, me quitó el sombrero, ¿no? Entonces, cuando entendí eso, en lugar de... Porque ese Enrique Jurado se sentía la persona más inútil y... Incapaz del mundo, claro. Que no debería vivir, se sentía lo peor de lo peor. Y aún así no tiró la toalla, hostia, ole sus huevos. La gran mayoría de la gente, estando así, o se hubiera suicidado, o se hubiera metido en drogas, porque yo sé que las drogas te cambian la emoción, ¿eh? Y se hubiera enganchado, o con el alcohol, lo cual que a mí me sentaba fatal, como he dicho, con lo cual el alcohol tampoco era solución. Mira, tío, afortunadamente pasó lo que pasó, afortunadamente está atrás en mi vida, y gracias a todo aquello estamos haciendo lo que estamos haciendo, que es algo que permite ya no solamente a mí estar viviendo
la vida que yo quiero a nivel laboral y que además me permite tener una vida muy tranquila, muy cómoda, con sensación de logro, todo este tipo de cosas que te hacen feliz y que son cosas poderosas y que te hacen estar satisfecho y contento con tu vida, además con tu hijo, con tal. Es decir, aquí todo el mundo de alguna manera está como todo muy colocado, ¿no? Claro. Evidentemente la vida perfecta no es, porque siempre hay muchos matices, pero con la sensación de que pase lo que pase, voy a estar bien y que todo va a estar bien, ¿no? Y eso me lo ha dado esos 6 años y sobre todo aquel Enrique Jurado que tuvo que pasar por ese proceso de 6 años, me quito el sombrero. Tremendo, tío. Me parece brutal lo que dices ahora de como en tu infancia no tuviste, ahorita ponte el micrófono un poquito así para Bueno, porque queda hacia arriba. sí, claro. Como en tu infancia no tuviste o en tu entorno no se enfrentaba el conflicto y es algo que nos pasa, o sea, a mi familia también. O sea, yo no me acuerdo tener conversaciones conflictivas o para solucionar conflictos ni con mi mamá ni con mi papá. Es decir, creo que el ser humano está acostumbrado al conflicto, levanta el tapete, acá no pasó nada. Así es. Y entonces la relación es, como aquí no pasó nada, con lo que tú sentiste, es aquí no pasó nada, pero no tenías herramientas para decir, sí, aquí sí pasó. Y si hubieras aprendido a gestionar el conflicto o en relaciones o con tu familia, pues tendrías las herramientas para gestionar en ese momento. Y como no las tenías, pues te metiste en un bucle porque aquí no, los problemas de la familia eran aquí. Eso es. Pero este problema fue aquí, ya no lo podías bajar a donde tenías que haberlo bajado habitualmente. Entonces, como acá ya no lo podías bajar, era como, joder, ¿cómo lo soluciono que ya no me lo puedo meter debajo del tapete? Entonces, eso fue lo que lo tornó brutal. Y increíble, yo sentí ansiedad, no creo que haya sido generalizada, generalizada me imagino que era constante, tuve una de Pues sin ningún Claro. tipo de razón ya. estímulo Ya, externo. o sea, generalizada es cuando ya no hay nada que la detone, sino ya es del día a día. Eso es. Es generalizada. Eso es. Ok, entonces tuve un tipo de ansiedad y sí sentía como esto y ahí empecé a estudiar, pues a investigar qué es la ansiedad, ¿no? El estar pensando en el futuro, la depresión es un poco más estar en el pasado, ya no hay nada que hacer. Cuando empiezas a leer los libros, después empiezas a aprender, o sea, aquí es donde viene tu despertar del Claro. coaching y el desarrollo personal. Sí. ¿Qué crees que es lo que cambia el juego por completo? O sea, de todos los cursos, de toda la información, ¿qué cambia el juego por completo para salir de ahí y cambiar el chip? Pues mira, aquí es empezar a escuchar a gente, tanto a través de libros, a través de audios en este caso, a través de foros incluso, escuchar a gente que te entiende, que Ok. sabe lo que te está pasando y te dice, es normal. Pero y que ya hayan salido, porque si no te metes con otro que esté igual de deprimido y chao, nos fuimos los dos Sí, claro. a hundir el barco del Titanic, tío. Ahí la clave para mí fueron 2 personas en este caso. Una fue Wayne Dyer, los audios de los programas de Wayne Dyer y sus libros, y Tony Robbins, los dos, ¿vale? Tony Robbins. El estilo de Wayne Dyer a mí me gusta mucho más, es un estilo más amable, más cercano, menos de alta intensidad, ¿no? Como es Tony. Pero Tony también creo que tiene algo fundamental que evidentemente no resuena tanto conmigo, pero que es fundamental para mí también. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy kinestésica, ¿no? Dentro de lo que es la PNL tenemos como 3 sistemas representacionales. El sistema visual, que es el de Tony Robbins, donde aquí estoy yo y aquí pongo mi sitio y aquí tengo yo la fuerza, fundamental para ese Enrique Jurado, ¿no? Que se sentía más chiquitín, y luego el otro, Wayne Dyer, que es más esa energía más de la madre, ¿no? Más cariñosa, más cercana, más afectuosa, más de te escucho. Entonces, para mí esas 2 personas encajaban perfectamente. Con una me sentía totalmente Empoderado, fuerte. eso es, y con la otra muy resonante, ¿no? En todo esto. Entonces, la suma de las 2 cosas creo que me ayudó mucho, pero fue justo un día después de haber estado escuchando, porque claro, yo después de los primeros 2 años, que fue cuando estuve con psicólogos, psiquiatras, retiros, imanes, probé 10.000 cosas, ¿no? Nada funcionaba. Sí, había momentos puntuales que parecía que venía un poquito el sol y, oye, daño no te hacen, pero tampoco me entendía, no me terminaba de entender. Todo ese proceso de empezar a seguir buscando y encontrar todo esto para que un día, de repente, en el año 2003, fue cuando me miré al espejo y dije, yo no puedo aguantar esto así, o sea, es imposible. Por favor, necesito ayuda, no quiero esto más. Y entonces, supongo que es gracias a todo lo que iba aprendiendo, que se va quedando, justo nace un pensamiento. Hay gente que dice, no, fue Dios que te habló directamente. Puede ser, o sea, yo no digo que no, o sea, yo en ese sentido
estoy muy abierto a nivel religioso, no tengo ninguna religión, a nivel iglesia tampoco, pero estoy abierto. O sea, creo que puede ser Dios, como puede ser Mahoma o Alá o Buda, mil historias. Sé que hay algo más grande que todos nosotros, eso lo tengo claro, y que todo lo que estoy viviendo y todo lo que viví tenía que pasar por ello. O sea, eran las pruebas de mi vida, ¿no? Un paréntesis antes de ese momento, Sí. que ahorita contaste y ahorita lo estaba pensando, cuando estabas en ese momento, le dices a tu mamá y tu mamá, pues tú vienes de tu mamá y de tu papá que saben o que no saben tampoco confrontar porque tampoco se los enseñaron a ellos, te dicen, no, hijo, y se angustia porque tampoco tiene las herramientas. Y tu papá, como está acostumbrado a acá no se habla de problemas, qué va, ocúltelo, porque como para ellos no había sido el choque, también lo ocultaron. Es muy importante el contexto, el entorno, porque obviamente ellos desde su amor, como hicieron lo mismo que te habían enseñado a hacer toda la vida. 100%. Acá no pasó nada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, llega este momento, después de 2 años que dices, no puedo seguir viviendo así. Claro, yo no quiero esto. ¿Eso fue a los 2 años o a los 6? No, a los 6, a los A los 6. 6. Sí, sí, a los 6. No, os podría explicar durante 6 años dan para mucho. Sí, mil Pero cosas hiciste, claro. Vamos, sí, hice de todo y al final no terminaba. O sea, había como brotes verdes, pero enseguida se pasaban, ¿no? Entonces, para mí el momento clave fue cuando me miro al espejo, ya no tenía ni lágrimas. O sea, ya llorabas tanto de desesperación que ya no tienes ni lágrimas. Tu mujer no sabe ya qué hacer. Tus hijos ya empiezan a tener 3 años y 1 año y están diciendo, papá, papá, y te agobia estar con ellos. Dices, joder, te sientes súper culpable. Dices, ¿cómo me puede agobiar? O sea, incluso en ese periodo fue que fuiste padre. Sí. O sea, nacieron tus 2 hijitos en el periodo, tremendo, tía. Con lo cual, sí, me fui. O sea, yo seguía haciendo mi vida, ¿vale? Claro. Pero con una máscara. Tenía que estar con la máscara puesta todo el rato. Por eso yo también descubrí que estamos con máscaras continuamente, ¿no? Claro. Y en ese momento sentí esa máscara. Entonces, en ese momento yo dije, por favor, vida, necesito ayuda de verdad. No sé qué hacer. Dios, quien sea, por favor. Y en ese momento surge una voz que dice, Enrique, no solamente no eres la persona más débil del mundo, aunque tengas ansiedad, sí, yo sé que tú lo sientes así. Bien, es normal que lo sientas así. Pero que sepas que aunque sea normal que lo sientas, no es verdad. Y te voy a explicar por qué. No solamente no eres la persona más débil, si tú ahora mismo a todas estas personas que consideras que son más fuertes que tú, que son los de la empresa, ¿vale? Los compañeros y jefes, etcétera, cualquiera de ellos 1000 veces más fuerte que ella. Ellos llegan a tener esto que tú has tenido no 6 años, sino 10 días o 20, no lo hubieran podido soportar. Y tú llevas 6 años, tío. No eres el más débil, eres el más fuerte. Ninguno de ellos hubiera aguantado estos 6 años. Eres un guerrero, tío. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que va a ser de tu vida ahora que has pasado 6 años con esto? En el momento en el que no tengas esta losa que tú sin querer te estás poniendo a ti mismo. ¿Te das cuenta de qué va a pasar con el nuevo Enrique Jurado cuando salga de este capullo y se vuelva ese nuevo guerrero? Que se prepare el mundo. Hostia, no sé de dónde vino ese pensamiento. Ese pensamiento, claro, estaba dentro de mí. No sé de dónde vino, pero evidentemente cambió toda la película. ¿Cómo fue el momento exacto cuando te lo recuerdas? O sea, ¿recuerdas como el Recuerdo día, mirarme hablas al y todo espejo, así? Yo recuerdo mirarme al espejo y decir, no aguanto más, con la cara así ya hinchada de llorar, pero si ya no hay más lágrimas, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Entonces surge este pensamiento. Y en ese momento, de repente, la ansiedad seguía. O sea, si no es que de repente la ansiedad se fuera y tal y cual. Pero había una sensación totalmente distinta. Hostia. Era como una sensación de luz, de luminosidad dentro de toda esta oscuridad. Y en ese momento surge la sensación de, vale, pues ¿sabes qué, ansiedad? Puedes quedarte el tiempo que quieras. Como si estás otros 6 años más. Claro, Fíjate, de quererme quitar la vida a decir, soy un guerrero, tío. Y Claro. los guerreros peleamos. Y entonces cuando empiezas desde ahí, empieza tu enfoque respecto a la ansiedad y respecto a la vida y es, pues ya pude 6, ahora que se vengan otros 6 que me da igual. Cuando pierdes miedo al miedo, en este caso miedo a la ansiedad, o la ansiedad del miedo, cuando pierdes el miedo y tienes seguridad, es imposible que el miedo exista. Claro, se Eso es empieza como la luz y la expansión. oscuridad. O sea, es incompatible, no mezclan, ¿vale? Entonces, claro, yo seguía teniendo los síntomas.
Los síntomas son corporales y los corporales, aunque tú en ese momento te sientas seguro, el síntoma se ha quedado enganchado corporalmente, ¿no? Pero ya el cerebro no alimentaba eso. Con lo cual yo sentía ansiedad y decía, ¿qué pasa, ansiedad? ¿Cómo estás? Oye, aquí estoy para lo que necesites. En ese momento empiezas a descubrir que realmente eres tú quien ha estado echando... Pero esto es también como una especie de arco, una flecha, ¿no? Tú ahora mismo estás tirando arcos, o sea, estás tirando flechas al futuro, que van a caer dentro de 2 o 3 días hacia quién eres tú. Si tú ahora mismo tiras una flecha de amor, dentro de 2 o 3 días sentirás amor. Súper bueno. Si tú tiras una flecha ahora mismo de miedo, de tristeza, odio, dentro de 2 o 3 días vas a sentir todo esto. Porque a lo mejor no lo sientes inmediatamente, pero lo vas a sentir. Sí, es como una siembra y cosecha, ¿no? Eso es, esa es la siembra. Entonces, claro, yo estaba haciendo algo que luego cuando he estado leyendo lo he entendido todo. Dices, claro, esto es el subconsciente. Lo que tú estés sembrando en tu subconsciente, luego el subconsciente te lo devuelve. Hostia, claro. Y empezabas a unir todas las piezas del puzzle. Cuando unes todas estas piezas y empiezas con el entendimiento, ¿significa que eso va a cambiar inmediatamente? No, pero ya con ese entendimiento has hecho la mitad del camino. La otra mitad te toca ser tú coherente con lo que tú estás aprendiendo. ¿Y qué es lo que pasa, Jeff? Que no hay gente que te guíe por aquí. Te enseñan la teoría, los psicólogos, sí, pues ahora vamos a hacer, y luego con esas palabrerías que van de soy tu salvador y tal y cual, con esas batas, Hay de todo, también, no quiero echar por tierra, ¿no? En este caso yo estuve con 3 psicólogos distintos que, cuidado, su intención era maravillosa y claro que te ayudan, pero no te resuelven. En mi caso tuve que ir a resolver, evidentemente con ayuda de los psicólogos, pero también especialmente lo que me llevó a seguir buscando y encontrando fue la necesidad. Yo si no hubiera hecho todo este periplo, yo no hubiera estado viendo los cursos de Wayne Dyer, de Tony Robbins y de los decenas de libros y de cursos y de cosas que estuve aglutinando. Eso fue una base tan cojonuda, Jeff, para luego convertirme en un referente en el mundo de habla hispana del coaching, del desarrollo personal, etcétera, etcétera. Esa fue mi universidad. Claro. Pero claro, una universidad teñida de dolor, tíos. Sí. Pero es que si no hubiera tenido ese dolor, jamás lo hubiera hecho este periplo. Súper poderoso esto que dices, que de toda la información que vas absorbiendo, llega un momento donde el subconsciente te habla porque le has ido sembrando de alguna manera la idea. Y cuando viene la idea, aunque venga el síntoma, ya es cuestión de tiempo para que desaparezca. Si sigues alimentando esa idea. Porque si ese momento tan fuerte no le hubieras dado la importancia, pues simplemente fue un momento de su vida, igual que probablemente lo viste en algún curso y sigues entrando. Pero cuando tienes ese brillito, es como, me lo imagino yo como la hoguera. Cuando prende la chispita que tienes que empezar a soplarla, a soplarla, a soplarla, a soplarla. O sea, nació la chispita, no la dejes morir. Y ahí igual me imagino que tuviste un poquito de lucha en algún momento de, aquí es, de este me agarro, porque si lo dejo morir me fui. ¿Tuviste esos momentos así? Claro, estoy hablando del 2003, pero yo hasta el 2008 no creo darte. ¿Qué pasó entre el 2003 y el 2008? Muchos momentos de estos que tú estás comentando, ¿no? De fe, pero luego decir, ay no, pues tal, mucha inseguridad, claro. ¿Qué es lo que pasa desde aquí hasta aquí? Primero, hay dos cambios brutales. Entonces, me estoy preparando para empezar a ser coach, a formarme en PNL, en coaching, en inteligencia emocional, en todas estas cosas que no es que me ayuden, es que me elevan de una manera brutal, ¿no? Y llega un momento donde digo, joder, pero siento que todavía hay cosas por tal. ¿Cuáles eran estas cosas? Concretamente 2 que no quería enfrentarme a ellas. La primera, algo nuclear, que es, tío, dejar el trabajo. Fíjate, un trabajo que te está dando de comer, no solamente dando de comer, te está sosteniendo una familia, Claro. te está sosteniendo una hipoteca, estás sosteniendo el futuro de tu familia, un futuro profesional, una carrera, que yo en este caso tenía 33 años, estaba justo más o menos en un momento de crecimiento. de crecimiento muy importante, ¿no? Estaba de una multinacional. Estando jodido, yo ahí con mi máscara estupenda, por eso digo que soy un crack en ese sentido, o sea, fíjate, ¿no? El menudo guerrero. Pero aún así, una vez que ya me empiezo a recuperar y tiro para adelante, bueno, empiezo a ver cómo mi carrera empieza a ser fulgurante, pero también me doy cuenta de, hostia, yo estoy siendo complaciente, yo estoy haciendo cosas aquí en las que no estoy de acuerdo, pero le digo que sí al jefe para que el jefe siga dándome su confianza y sus cosas, pero yo no voy por aquí. Y usted se machaca esta autoestima cuando eres complaciente. Claro. Entonces yo notaba, digo, hostia, cuidado, que todo lo que se ha estado aprendiendo estos 6 años
a lo mejor se va al traste por hacer esto y tal. Y tomé una decisión. En estos años más o menos fui creciendo y tal, pero cada vez era como más taxativo. No, por aquí no, esto no estoy de acuerdo. Y cada vez con más autoestima, más fuerza. Y eso me granjeó ciertas dificultades en este proceso de crecimiento, etcétera, ¿no? Hasta tal punto que, hostia, se hicieron historias importantes en la época de ya.com y en la de... Sí, justo en la época de ya.com especialmente, donde me enfrenté a los otros directores de marketing, al director general, etcétera, etcétera. Y yo dije, mira, aquí está claro que me empezaba a sentir de nuevo. O sea, aquí la historia es que la ansiedad volvía de nuevo a... Y dije, hubo un momento justo en el año 2008, justo en ese año era la crisis de Lehman Brothers, las subprime, las hipotecas, todo aquello, de la inmobiliaria, y voy yo digo, lo dejo y monto Darte. Porque claro, yo había estado estudiando todo esto y dije, hostia, se me da bien, soy bueno, tengo clientes, tal, pero no puedo estar haciendo esto ya además. Ahí ya habías tenido clientes de qué, de coaching, claro. Yo me había formado en coaching, en inteligencia emocional, en PNL, en todas estas disciplinas de una manera profesional, en todo esto. ¿Qué lo hacía? Lo hacía fines de semana y vacaciones. Ya. Con mi mujer había unas hostias, o sea, unos discusiones de gritos en casa. Mi casa se había convertido en la casa de los gritos, porque antes yo me callaba. Claro. O sea, antes ya me callaba, pero ya no me callaba. Entonces, en casa, problemas y conflictos, la casa de los gritos, y en el trabajo, conflictos también, porque ya no era tan majete o tan complaciente con mis jefes y tal. Y dije, no, o sea, yo no quiero volver aquí. Claro, había una cosa que hablamos con Belén, que ella decía como que ella intentó mantener su matrimonio mucho tiempo, pero que se dio cuenta que ya había ese matrimonio cumplido su ciclo y que ahora esta nueva Belén no era la Belén de la que se había enamorado. Entonces había ahí una transición. Entonces básicamente veo aquí lo mismo, como que, claro, Enrique complaciente, Enrique que yo le grito o peleamos o yo impongo mi opinión y Enrique dice sí, 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 pero entonces Enrique empieza a despertar el proceso, empieza a darse cuenta de su valía, a elevar su autoestima y pues se da cuenta que su voz también es importante. Y si esta persona no se adecua a esto, es lo que yo entiendo, entonces pues ahí va a generar conflicto. Porque dices, no, ahora mi voz también vale. No, pues yo no quiero que valga. Entonces tenemos un problema serio, porque mi voz sí vale y o me la respetas o se genera un conflicto, ¿no? Entonces durante ese tiempo, tú en el 2003 tienes como el momento, ¿no? El momento el momento del espejo. La sensación de que ya salgo ahí, ¿vale? Y del 2003 al 2005 empiezas a formarte mucho más, empiezas a tener más herramientas, PNL, coaching, y empiezas a emprender. ¿Por qué empiezas a emprender si no tenías historial de emprendimiento? Pues porque evidentemente el coaching es tan brutal para mí, tan increíble, transformador, que digo, claro, también la PNL, pero en la PNL no hay una carrera profesional para decir soy penelista, ¿no? O sea, sin embargo, el coaching sí que en el mundo laboral, además, en el mundo donde yo estaba, ya empezaba a haber gente que era coach y tal y cual, entonces dije, esto puede ser un camino alternativo interesante, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento empiezo a hacer mis primeros pinitos. ¿Cómo? Compatibilizando. O sea, no soy descelebrado y evidentemente lo que hago es fines de semana, tal, empiezo a hacer mis primeras sesiones, cobrando por ellas. Y digo, oye, pues, ¿por qué no? ¿No? Puede ser esto. Pero claro, había un gran obstáculo, que era el propio trabajo. Y evidentemente también en casa. Aquello era como los fuegos en una guerra. O sea, se convirtió realmente en una guerra, ¿no? Entonces era conflicto tras conflicto. Digo, no puede ser. Entonces, de primeras, lo que dije es, venga, pues si yo no puedo compatibilizar esto, si quiero salvar mi matrimonio y mi familia en estos momentos, o sea, lo que hago es, en lugar, porque ahora era el trabajo y el coaching. Y mi familia, fines de semana, coaching. Al llegar a casa a las 7 o a las 6 de la tarde, coaching. Ya. Mis hijos chiquititos. O sea, habías decidido que el coaching era un camino para ti, porque aparte te estaba llenando, te estaba elevando la autoestima, te estaba ayudando a generar impacto. Eso es. Y dijiste, me había hecho recuperar todo, o sea, todo esto que estamos hablando del trabajo interior, pero luego el vehículo de la transformación fue el coaching, la PNL, la inteligencia emocional. Ya, te dijiste, esto es tan poderoso que aquí me voy a quedar, así que ahora tengo que sacrificar uno. O mi trabajo o mi familia. Y pues mi familia la quiero. Claro. Mi trabajo, chao pescado. ¿Sabes? Y entonces hice ese cambio, dejé el trabajo y ahí empezó otro viaje del héroe.
empezaron a venir de nuevo los fantasmas por la inseguridad, por todo aquello. Vas a Pero poder en este caso, fíjate, todo lo que yo había armado ya hicieron que yo pudiese sacar adelante mi empresa de coaching y todas estas cosas, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a desarrollarme hasta y bueno, fue un viaje precioso, o sea, todos los primeros años, luego evidentemente, o sea, seguía habiendo problemas, los problemas son parte normal de la vida, 3 años con mi primera socia, separación, al final con cierto malestar, cualquier ruptura, cualquier cosa es incómoda, pero luego, oye, depende también de las dos personas, cómo se lleven y tal, pues en aquel momento, pues, bueno, pues no terminamos de, ahora nos vemos y todo bien, pero oye, tú por tu cuenta, yo por la mía y poco más. O sea, somos elegantes, pero luego más adelante ya fue, porque yo seguía sintiendo ahí, aquí algo que no funciona, sigue habiendo, a pesar de que ya ahora estoy en coaching, sigue faltando el apoyo de la familia. No solamente de ella, sino de todo el entorno familiar. Pero ¿qué has hecho? Tú que tenías un buen trabajo y ahora te haces coach. Y era sobre todo del entorno familiar de ella hacia ella y ella hacia mí. Claro. ¿Vale? Porque ella seguramente si no hubiera tenido ese entorno, probablemente hubiera pasado. cambiado. Pero en este caso era yo diciendo, pero vamos a ver, que ya estoy dedicándome a todo esto, que esto es lo que nos trae dinero. Y es que eran cosas estilo... si tuvieses que elegir al coaching o a mí, ¿a quién elegir? Joder, Digo, ¿de verdad me estás diciendo esto? qué necesidad. ¿Puedo escuchar de verdad esta pregunta? Entonces, claro, a mí me revolvía. Pues para que te haga esa pregunta es porque ha visto que el coaching se había convertido en algo importante para ti. Dije, es que Era egoísta, pero no, ya se había dado cuenta que se había el coaching es tu amante. Yo puedo entender con el tiempo, ¿no? Pero claro, se equivocaba en este momento donde yo también tenía mis inseguridades, mi cosa, y me hubiera gustado tener su apoyo 100%, Claro. porque además era lo que estaba dando de comer a la familia. Pues no, en lugar de eso, es que quieres más al coaching que a mí. Joder. Cásate con el coaching, haciendo joder, de verdad. Entonces yo también es verdad que en ese momento tenía ya esa rabia contenida, Acumulada, claro. acumulada de todos los años primeros, luego de, como dije, ¿no? Dije, ya se acabó, o sea, voy a decir lo que yo pienso, y en este caso, pues, quien pagó todo aquello fue, en este caso, mi exmujer, y en ese momento nos separamos. Yo creo que todo fue para bien, ¿vale? Ahora tenemos una relación correcta, ¿vale? Es la madre de Kike y de Silvia, que son las dos personitas que más quiero en el mundo. Pero también ese fue un proceso que era necesario, súper necesario, porque es verdad que ella y yo nos conocimos, estábamos juntos, pero luego yo fui moviéndome. Ella no se movió, ella seguía el mismo patrón, las mismas historias, fui yo el que cambié. Con lo cual, evidentemente, al cambiar, o sea, no puedo Ya no hay negar. compatibilidad, claro. Entonces, repito, o sea, yo la quiero mucho, deseo lo mejor para ella, es la madre de mis hijos y ojalá sea muy feliz y todo le vaya bien, pero era otra de los grandes temas nucleares, el, entre comillas, romper una familia, romper tu familia. Entonces tenías que ver a mi niña pequeña gritándome, papá, no te vayas. Joder. O sea, ese tipo de cosas es muy duro, muy duro, muy duro. Claro. Era inevitable que eso tenía que suceder, ¿no? También hay un aprendizaje ahí de que ya vamos a ir terminando. Cuando tienes herramientas, puedes enfrentar incluso situaciones tan complejas como esa, porque al final vienes de una familia que ha nacido, se casaron tus papás hasta ancianos juntos, entonces tienes ese referente. El divorcio, la palabra divorcio para mí era fracaso absoluto de vida, ¿eh? Claro, Y sin embargo, pues sobre lo he tomado y lo he tomado bien, pero es verdad que es algo muy nuclear. O sea, claro. el salir de ahí y convertirte en emprendedor. Luego, antes de fallecer mi padre, me decía, Enrique, o sea, él falleció en el 2013, ya cuando ya había salido un poco de toda esta situación y estaba muy bien. Me dijo, te admiro, pero no sabes cuánto. O sea, Tremendo. a mí que me dijese eso mi padre fue como wow, ¿no? Menudo subidón. Y bueno, pues esos procesos de vida te hacen fuerte al final, te hacen madurar sobre todo. Y por ejemplo, todas esas rabias contenidas, ¿quién las pagó? Las pagó en su momento cuando tuve que tomar la decisión de dejar la empresa y cuando tuve que tomar la decisión de dejar, en este caso, a Mamá de tus hijitos. exactamente. Esa rabia, luego en el proceso, claro, esa rabia me la traje porque enseguida vino Zara. Zara, mi pareja actual, enseguida vino y Zara, claro, estaba todo tan reciente que yo estaba así. Claro. Y no voy a sostener que ni Dios me diga lo más mínimo. Entonces yo estaba como, que te va a venir, que te va a venir. Y entonces, claro,
Eso también supuso, al principio, después de primer año, es todo, cuánto te quiero, te adoro, pero de vez en cuando había... Claro. Y eso también yo tuve que cambiar muchas de estas uñas, ¿no? Estos conflictos que yo decía, ni uno voy a pasar, a decir, no, cuidado, tío, mira, abre tu mente y entiende más que esto no es que te quieran imponer nada, sino que hay otra persona que tiene sus puntos de vista y sus cosas, tú tienes las tuyas, Sí. hay amor, vamos a ver de qué manera lo puedes... Sabes que una cosa final ahí, porque, obvio, pasas a ser tú lo que era tu expareja, Eso es. la que te imponía, entonces no, ahora nadie me impone, y entonces Yo te un poco conviertes a en eso. esto. Es como, no, claro, vale ahora tu voz, pero no te conviertas en esto que no querías ser o que no querías aceptar, sino empieza aquí para... Pues bueno, amigo, nos quedarían 4, 3, 5 horas y lo que hemos hablado en nuestros viajes. Haremos una segunda parte. Haremos otro podcast porque todavía hay una historia muy interesante de todo lo que ha sido Darte, de todo lo que se ha construido con Darte, récord Guinness, premios, reconocimientos, pero más allá de su impacto a miles de personas, miles y miles de personas, que lo vimos ahora en el Coaching Pro Live, la gente como... tuve la oportunidad de hacer una parte del cierre, la gente llorando, pero no por el cierre, lo que significaba el Coaching Pro Life para ellos, que ahora se estaba cerrando, es como, gracias, porque esto ha sido una transformación y has transformado a miles de personas, y luego haremos un podcast para hablar de eso y un poquito también de PNL, porque sabes de muchos temas que vale la pena hablar. Cuenta conmigo. Así que, tío, último mensaje que quisieras darle a la gente basado en esta charla que acabamos de tener, ¿qué le dirías a las personas? Pues sobre todo que lo más importante es que no desesperen, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchos momentos muy negros en la vida, pero esos momentos negros es verdad que a veces lo ves todo negro porque incluso tu entorno, la gente alrededor no lo ve, no lo entiende, tú mismo no te entiendes, pero siempre hay esperanza. Entonces, no tires la toalla. Yo estuve 6 años hasta que encontré una salida a todo eso. Entonces, la vida al final siempre te va a dar opciones. Aunque lleves muchísimos años y muchísimos momentos de fracaso, de rechazo, de error, al final todo sale, ¿ok? Y la vida, repito, aprieta, no ahoga. Hay momentos que parece que sí que te ahoga, pero al final siempre hay solución. Entonces, que no dejen de tener esperanza, ¿vale? Aunque haya momentos donde tu humano tenga falta de esperanza, que salgas un poquito de ti desde fuera y le des la esperanza a tu propio humano. Es decir, muchas veces quien realmente necesita la ayuda y de quien necesitas la ayuda es de ti mismo en tu versión más elevada. Esto ya si quieres lo contamos en otro momento, pero una vez que yo paso por todos estos caminos, estos procesos, ahora entiendo que esa voz que me vino era de mí mismo en mi versión más elevada. Llámale Dios, llámale como quieras, ¿vale? Pero yo creo que es por ahí. Entonces, al final todos tenemos todo lo necesario para poder vivir una vida plena. Muy bien. Tremendo. ¿Y cómo te encuentran en las redes sociales? De pronto hay gente acá que, aunque tú eres cofundador y co-creador de Universo D, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Pues Enrique Jurado Fernández, lo metéis en Google o en ChatGPT o en YouTube o en todos estos sitios. Y concretamente en Instagram es @brandcoaching, que son la suma de las dos cosas que me encantan, que es el marketing, el branding y el coaching, ¿vale? Brand coaching. Muy bien, pues igual les dejamos las redes de Enrique para que lo sigan. Y nada, espero que les haya gustado este podcast de Universo D. Nosotros nos tenemos que ir ya, entonces recuerda suscribirte, dale click a la campanita, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen los recordatorios cuando hagamos un nuevo podcast. Y espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Y bueno, si estás pasando por ansiedad, depresión o algunas cosas de estas, pues hay gente que está dispuesta a ayudarte y que han pasado por eso como Enrique y que te pueden guiar de la mano con herramientas muy tangibles. Así que, pues nada amigos, nos pillamos a la próxima. Chao.